Les cuento un poquito sobre nosotros. Nosotros, Eliana Sanabria y Esteban Sandoval, quien les habla, trabajamos en Pixis. Para los que no conocen, Pixis es una empresa de servicios que tiene más de 14 años en el mercado, eh, que desarrolla lo que es la tecnología en distintos aspectos, lo que es desarrollo, datos, seguridad, infraestructura, DevOps. Así que nos pueden conocer más por ahí en la web. Y en particular con Eliana trabajamos hace un tiempo ya en lo que es el área de ciberseguridad. En particular, para comentar relevante sobre nosotros, más que nada yo que como ven ahí en la foto, peino algunas canas. eh, Tengo experiencia más de 15 años en lo que son servicios de seguridad y servicios de infraestructura para distintas empresas del mercado. Y bueno, eso nos ha permitido trabajar en distintos sectores, como puede ser el sector financiero, eh, todo lo que es fintech, industria y demás. Así que con ahí estaremos entonces empezando la charla. Comentarles un poquito más de lo que es Pixi Ciberseguridad. Nosotros hoy por hoy en el equipo de trabajo trabajamos en cuatro grandes verticales que son lo que es el desarrollo seguro, lo que es la seguridad ofensiva, seguridad defensiva y bueno, seguridad en cloud. Eh, De vuelta nos pueden ahí buscar por ahí en LinkedIn como se hace ahora o en la página y encontrar un poquito más sobre nosotros, pero esto es un poco lo que hacemos, lo que venimos trabajando hace algunos años. Bueno, les cuento un poco el contenido y cómo nos gusta hacer este tipo de charlas. El objetivo de la charla es conversar justamente de los desafíos que tiene en los ambientes híbridos en cuanto a seguridad, ¿no? Y, y planteamos una charla bastante abierta. La idea es que nos acompañen, que se interesen por hacer preguntas, por interrumpirnos si les parece bien y tienen alguna duda al respecto. Vamos a empezar dando algunos datos de interés, ponernos en tema de alguna manera de lo que es la ciberseguridad y de por qué es importante para después movernos un poco a cómo llegamos a ese entorno empresarial hoy que llamamos híbrido. Espero llegaremos a un consenso ahí de que hoy en el mercado, en el mercado de la región, digamos, Uruguay y lo que es LATAM, al menos vemos un entorno híbrido, vemos que los clientes apuestan a lo que es on-premise, pero también soluciones cloud. Y después pasaremos entonces a la parte importante de decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos que eso nos lleva en el día a día, ¿no? La idea es darle una visión práctica desde la experiencia que venimos recogiendo en el trabajo del día a día, ¿no? Y bueno, por último, para dejarles un poquito más, para hacer algo que también les deje a ustedes pensando, vamos a comentar un poquito, bueno, cuáles son los mecanismos, qué opciones tenemos desde lo que son los proveedores de cloud y desde lo que es también las formas de trabajo, cómo podemos abordar ese tipo de dificultades que venimos encontrando, ¿no? Ahí, como siempre, como toda charla de seguridad tiene siempre las malas noticias que se las dejo ahí a cargo a Eliana de un poco posicionarnos y entender por qué es tan importante el tema de ciberseguridad. Qué peleador. No sé si malas noticias, pero un poco de data ahí de lo que tiene que ver con justamente con lo que reúnen consultoras y eso, de las infraestructuras de la industria. Lo importante acá, más allá de los números y de la información, me parece que es que hay un gran porcentaje de los errores y de la pérdida de información, la exfiltración y todo esto, que tiene que ver con errores más humanos, más de configuración o más de que eh, no se toma en cuenta el proceso de actualizaciones como algo prioritario, se deja como para andar corriendo atrás, entre comillas, y que y que a veces ese tipo de errores que no tienen que ver como con la tecnología en sí, sino más bien con cómo nosotros adaptamos la tecnología a nuestra realidad, este, nada, terminan como perjudicándonos. Ahí si querés pasar al siguiente, Esteban, que algo que me parece importante destacar de esto es
el concepto de responsabilidad compartida también, que una cosa es, hablando de tecnologías en la nube, lo que es la seguridad de la nube, que eso se encarga el vendor que nosotros hayamos contratado, AWS, Azure, Google como los tres grandes, pero hay más proveedores como Oracle, por ejemplo, y la responsabilidad en la nube, que justamente es a lo que apuntamos o en lo que queremos entrar como esta charla, más allá de obviamente el concepto de nube híbrida, como decía Esteban, que la gran mayoría de los negocios locales y bueno, del continente son infraestructuras de nube híbrida con algunos servicios hosteados en nube y otros on-premises. Este, así que un poco eso y paso a la siguiente. Después tenemos como unas noticias más acercadas a lo que es la realidad de Uruguay y bueno, justamente del local, que han sido bastante recientes y que han tenido como un impacto en lo que tiene que ver con la reputación justamente de las organizaciones, que también está en juego con esto de los errores de configuración y de la no priorización. Así que un poco por ahí. Muy bien. Entonces, un poco la idea con esa slide, ponernos en tema de la importancia de la ciberseguridad, como decíamos, cada vez está más claro que ya no es algo alejado, ¿no? Que vemos por ahí en las redes de que pasó algo en tal lado y que por lo general no nos impacta, sino que en realidad es algo que nos puede pasar y cada vez vemos casos más, concretos de situaciones que pasan acá cerca, ¿no? Y que nos pasan a nivel empresarial por acá en la vuelta, ¿no? Entonces, ahí hay unos datos que poníamos en pantalla, que para mí es bastante relevante, ¿no? Que es ese 95% de problemas de seguridad que tenemos parten de malas configuraciones, ¿no? Y ese punto, sumado al otro también que aparecía por ahí en pantalla, que el 84% de los atacantes, o sea, de los ataques que vemos, son explotando vulnerabilidades ya conocidas y ya corregidas. Entonces, ¿cómo llegamos a esa situación, no? Por qué nos pasa eso si estamos hablando de que en general se explotan vulnerabilidades conocidas? Bueno, creo que todos sabemos que a nivel empresarial vamos siempre más lento respecto a lo que quisiéramos en cuanto a lo que son actualizaciones, en cuanto a lo que son modelos de trabajo que nos den seguridad, ¿no? Entonces, un poco digamos, la causa de eso, ¿por dónde viene? Viene por el lado de cómo nosotros llegamos a cloud. Eh, para los que trabajamos hace un tiempo en esto, todos comenzamos siendo administradores de infraestructura, siendo administradores de seguridad on-premise. ¿Por qué? Porque sencillamente no existía el nivel de desarrollo que tiene hoy la cloud. Entonces, de alguna manera nosotros fuimos creciendo y madurando la forma de ir a cloud de distintas maneras. Nosotros identificamos a nivel de lo que trabajamos todos los días, de las realidades que nos encontramos en las empresas, encontramos al menos estas tres formas que poníamos acá, que es la estrategia corporativa, lo que es proveedores y negocio y soluciones a problemas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En el mejor de los casos, encontramos empresas que tienen una casa matriz en otro lugar, ¿no? Nos pasa, lo reconocerán, me imagino, muchos de ustedes, de lo que es bueno, una casa central en Brasil, en México, en Europa, España, donde sea, y llega a nosotros, a nuestro lugar de trabajo, nos llega una política digerida, un camino ya recorrido, donde dicen, bueno, esta es la cloud que vamos a usar, estas son las características, y esto es lo que podemos usar y está validado, está homologado. Pero cuando miramos un poco más en detalle eso, en realidad ya ese escenario tiene un montón de consecuencias o de situaciones que revisar desde el punto de vista de seguridad para el ambiente cuando lo implementamos en el caso local. No es lo mismo implementar un servicio de seguridad en un lugar donde vos tenés, de repente, la empresa tiene un porte solamente por la cantidad de gente que accede, por el movimiento que tiene esa empresa, que lo que puedo hacer en Uruguay instanciado, por ejemplo. Entonces, ya esa visión que pareciera la que entendimos nosotros, decimos más prolija de una directiva corporativa, tiene una cantidad de opciones que hay que considerar bastante, ¿no?
Pero igual así sea la mejor opción, sabemos que esta realidad no es para muchas empresas tampoco. No es que haya un montón de empresas que tienen una casa matriz y que les llega una directiva. Esa casa matriz posiblemente haya pasado por una cantidad de, como decimos a veces, dolores, desafíos de entender cuáles servicios sí, cuáles no, en qué clouds, cuántas clouds y todo lo demás. Pero bueno, nos llega digerido. Pero igual así no es para todas las empresas. Entonces, los escenarios que más vemos nosotros, los escenarios donde vemos que termina sucediendo más esta realidad, son los siguientes, son cuando el negocio nos obliga, ¿no? Una de las cosas por las cuales todo lo que es cloud ha tenido el desarrollo que ha tenido, es porque una de las claves que tiene es la rapidez, ¿no? La rapidez y la facilidad no facilidad de administración, pero sí la rapidez para poder, rapidez y flexibilidad, podríamos decir, para abordar las soluciones, ¿no? Entonces, en los negocios hoy, las empresas hoy necesitan salir para ayer con soluciones nuevas, con un montón de cosas, y la forma más rápida de hacerlo es cloud. Por eso es que es muy fácil llevar las cosas al cloud, y por eso es que terminamos yendo a un escenario híbrido, porque en realidad nunca dejamos de tener nuestras cosas on-premise, empezamos a mover soluciones, pero siempre nos quedamos con cosas on-premise. Al principio es porque son las que queremos resguardar más, porque es el core de nuestra solución, y a veces llevamos todo, somos más intrépidos y llevamos más cosas, pero siempre termina quedando un ambiente híbrido y déjeme decir multicloud, o sea, un ambiente donde tenemos cosas on-premise, tenemos cosas en cloud y además tenemos distintos tipos de servicios y distintos tipos de cloud. Tenemos servicios SaaS, como puede ser hoy por hoy empresas, pymes y pequeñas empresas tienen su correo, su repositorio de documentos y demás en cloud también, pero en el modelo SaaS. Y después, como sabemos, con lo que son las grandes nubes públicas, ¿no? Amazon, Azure, Google, entre otras. Entonces, muchas veces terminamos yendo a ese ambiente híbrido, a esas situaciones, a esas arquitecturas, a partir de la presión del negocio. Necesitamos salir ya, vemos que el vecino, como decimos a veces, o que la competencia fue y lo hizo en 3 minutos con un desarrollo rápido en cloud, entonces empieza a aparecer esa necesidad de movernos rápidamente. Y cuando nos movemos rápidamente, lo que termina pasando es que como se ha dado cuenta, no hablo en ningún momento de seguridad hasta ahora. Es decir, cuando pensamos en solucionar un problema de negocio, no estamos pensando en la seguridad, estamos pensando en solucionar un problema funcional, que viene también atado a lo que es solución de problemas. Hace un tiempo recuerdo en un cliente nos pasó de que empezó a tener un ataque de denegación de servicio y esa denegación de servicio, bueno, perfecto, era un proveedor de internet local, era fácil saturarlo por los recursos locales. ¿Cuál es la solución que nosotros como proveedores le ofrecimos rápidamente? Pongamos Cloudflare, pongamos una herramienta de cloud que te permite, es un gestor de contenido, digamos, CDN, que te permite soportar esa denegación de servicio y tener disponibilidad nuevamente. Y ahí, para solucionar un problema, terminamos yéndonos a un modelo cloud, porque terminamos incorporando una herramienta que es cloud. Entonces, muchas veces la forma en que crecemos en cloud, la forma en que vamos a cloud, es a partir de solución de problemas, a partir de la presión del negocio y a partir de solucionar problemas funcionales o situaciones funcionales o los apuros del negocio. Y eso que nos lleva a que nosotros no pensemos las soluciones sumando la seguridad como un activo. Tenemos que empezar a ver la seguridad como un activo cuando nos movemos especialmente cuando nos movemos a cloud, no solamente cuando nos movemos a cloud, pero en especial cuando vamos a cloud es una necesidad muy grande de entenderlo desde ese lugar. Sí, y Entonces, también entender, perdón ahí Esteban que te corte, también claro, entender que administrar una infraestructura on-premise, o sea, nosotros tendemos a pensar que administrar una infraestructura cloud es lo mismo que administrar una infraestructura on-premise, solo que hosteada en el servidor de otra persona. Y en realidad, como que la respuesta a esa pregunta, si nos la hiciéramos, es un ni, porque nosotros tenemos cierta gobernanza sobre lo que, o sea, las aplicaciones, los recursos que vamos desplegando, pero a la vez no tenemos tanta. Y ahí, si querés, pasate a la siguiente slide que tiene que ver justamente con los desafíos de seguridad, eh, que tenemos que empezar a pensar justamente en la nube como una infraestructura de nube que no nos pertenece y que no tenemos tanta gobernanza sobre todo de la información que está este,
para hacer, no sé, por ejemplo, un troubleshooting. Nosotros no tenemos acceso a todo el tráfico de red porque en realidad la nube es la máquina virtual de otra persona. Entonces, lo que nos está llegando es el tráfico que está dirigido a nuestra máquina virtual. No es que estemos, o sea, no es que podamos hacer un monitoreo de la red de todo lo que llega a ese servidor, sino que tenemos una visión como más limitada. Este, lo mismo con los servicios SaaS, que en realidad no tenemos como el control sobre los datos o cómo se están almacenando, cómo se están procesando, cómo, si se están cifrando los datos en reposo, en tránsito, lo que sea. Como que eso elegimos creer y bueno, por ahí está el tema de, no sé, las auditorías de nubes y eso. Pero nosotros no estamos administrando y no tenemos posibilidad de acceder a esos datos fácilmente como tendríamos en un ambiente on-premise que nada, es tirar un Wireshark en el equipo y ponernos a analizar el caso de lo que es tráfico de red. Y nada, eso es como algo importante a tener en cuenta porque no es simplemente, bueno, migramos a la nube y es exactamente, o sea, y nos manejamos de la misma forma con lo que es la seguridad, sino que tiene como sus implicancias. Claro. Ahí va, recapitulando un poquito lo que comentaba Celi, yo creo que, por un lado, como decíamos, ¿cómo llegamos a ese ambiente híbrido? Lo que vemos nosotros en el mercado, lo que entendemos que pasa en las empresas es este escenario. Vamos y crecemos en cloud de una forma que no está diseñada desde el punto de vista de seguridad, no suma los elementos de seguridad, ni tampoco a veces los funcionarios de las empresas, ¿no? Ni las metodologías de las empresas. Muchas veces nos encontramos eh, con ambientes enteros en cloud que como son testing, como son ambientes previos, como son dev, no nos importa mucho. Ah, no, pero esto no es producción, entonces lo levanto sin tener demasiado cuidado, ¿no? Entonces, en ese escenario que de alguna manera lo que decía, llegar a ese consenso de decir, bueno, hoy el ambiente es híbrido y tiene estas características, nosotros identificamos un montón de desafíos. Algunos de los que ya venía comentando Eli, ¿no? El conocimiento, la gestión de identidades, las nuevas arquitecturas, los ambientes colaborativos, el cumplimiento y la exposición. Para profundizar un poco en algunos de ellos, ¿no? El conocimiento creo que es uno de los lugares más peligrosos que nos termina pasando y sobre todo como les decía, con personas que peinamos canas, si se quiere, más todavía, que venimos de aprender naturalmente de infraestructuras on-premise. Y nos vamos ayornando y eso la verdad es una ventaja que nos da trabajar en empresas de servicios, pero no siempre tenemos esa posibilidad o ese gusto. Entonces, terminamos teniendo muchas veces o creyendo que, como yo administro en on-premise un servidor que está virtualizado, por supuesto, y que digo, tengo una storage, una capacidad fija, tengo una networking que conozco, tengo un montón de elementos, pero es una máquina virtual. Cuando voy a cloud me parece que es más o menos parecido. Digo, bueno, es una máquina virtual, hago lo mismo. Y aparecen ahí una cantidad de paradigmas desde el punto de vista de lo que es la gestión en cloud, que es muy distinta a lo que hacemos en on-premise y que requiere de habilidades particulares. Ahí creo que, por suerte, en los últimos años, a nivel de lo que son las carreras de facultad y de lo que es incluso del ámbito de lo que es AGESIC y demás, se ha logrado abrir mucho el campo en eso y hoy podemos este, generar perfiles específicos, podemos generar perfiles de personas que aprendan nativamente de cloud, que aprendan nativamente de seguridad en cloud y de ese tipo de cosas, ¿no? De DevOps, de automatización y un montón de cosas, pero muchas veces también, cuando a veces nos llega un currículum y decimos, pedimos, nosotros a veces, no sé, un llamado, decimos, bueno, administrador cloud. Cuando miramos ese currículum y escarbamos un poquito y empezamos a ver en detalle, nos encontramos con una persona que trabajaba en infra que se fue ayornando a la realidad de cloud, pero que quizás no tiene una formación específica en cloud muchas veces. Entonces, hoy las universidades lo acompañan. En el caso de la UNT sabemos que tenemos un montón de especializaciones y de cursos que nos permiten eh, eh, lograr ese nivel de especialización, pero es un lugar, es uno de los primeros lugares donde encontramos peligrosamente ese desafío de que las personas de TI se terminan encontrando administrando en un momento infraestructuras que no conocen y aplicando las reglas de lo que hacían en on-premise, aplicando las reglas de muchas veces de lo que hacíamos en on-premise. A veces queremos controlar.
el networking, o queremos poner elementos de control, o queremos que todo sea público, que nada sea público, pensando en el esquema de on-premise, ¿no? La separación en capas, y todo eso va cambiando y tiene nuevos paradigmas hoy en lo que es cloud. Entonces tenemos que apuntar muy fuerte en eso. Imaginen si es difícil para la parte de administración y funcional, cuánto más es para la capa de seguridad. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero ahí spoileando un poquito, a nivel de cloud, las cloud públicas hacen un gran esfuerzo por disponibilizarnos una cantidad de servicios, miles de servicios cada cloud, respecto a seguridad, a formas de trabajo, a todo lo que engloba una buena gestión y una gobernanza de cloud. Nos cuesta mucho, desde el otro lado, desde la empresa, desde el negocio, adoptar esas prácticas y estamos siempre persiguiéndolas. Acá me puedo quedar mucho rato, así que para seguir un poquito más en cosas más prácticas. Otra de las grandes dificultades que encontramos técnicas es la gestión de identidades. La gestión de identidades en particular tiene que ver con dónde está la persona finalmente. Cuando hablamos de ambiente híbrido, nosotros queremos desde el celular mirar los correos, entrar a un ERP, pero además llegar a la empresa, a la oficina y conectarnos y tener la misma información y no tener 200 usuarios, ¿no? No tener que ingresar con distintas credenciales y usuarios. Entonces, ahí aparecen decisiones bastante importantes. El usuario como persona va a estar en premise, va a estar en cloud, va a estar sincronizado, van a ser distintos. Hay herramientas que nos ayudan en eso, pero siempre también siendo un desafío grande porque las tecnologías que usamos en on-premise en general no soportan los mismos niveles de autenticación y de autorización que lo que es en cloud. Entonces tenemos ahí un hueco también importante, un lugar bastante grande de desafío técnico de cómo nos organizamos porque la identidad es transversal. Entonces, tenemos que trabajar en una identidad transversal que nos permita manejar de punta a punta para el usuario final una única entidad. Sumado a eso, yendo ya a lo que es ambientes colaborativos, hoy pasa que cualquier actividad que hacemos, ¿no? Detrás hay un montón de cosas corriendo, ¿no? Uno va a pedir un préstamo con una cédula y atrás hay una aplicación que consulta una cantidad de APIs externas al Banco Central, a no sé quién, al clearing, a no sé cuánto, para saber si me pueden dar un préstamo o no. Y toda esa interacción no es con personas, ¿no? Es máquina a máquina. Entonces ahí se abre un ambiente donde empresas colaboran entre sí todo el tiempo y ahí tenemos que mantener y generar niveles de seguridad, ¿no? Entonces, esa identidad, que era la persona en general, también pasa a ser hoy un elemento distinto, ¿no? Un service principal, como le decimos a veces, una entidad que no es una persona y que no está en el contexto de un usuario. Y tenemos que lograr abrirnos en ambientes colaborativos donde las empresas interactúan, donde yo tengo clientes que son otras empresas, que disponibilizo servicios y todo eso en el marco de cloud, porque es lo que nos acelera, lo que nos permite acelerar y estar en el mercado con todas esas opciones, son las que de alguna manera también nos juegan mucho en contra desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Eh, Otro de los puntos que es interesante también, que encontramos un gran desafío ahí, es en lo que son las nuevas arquitecturas. Muchas veces escuchamos, seguro que a todos nos llega un mail una o dos veces por semana o por mes, donde hablan de Zero Trust, de Least Privilege, de microservicios y tantas cosas más, ¿no? Una cantidad de tecnologías nuevas que no sabemos bien qué quieren decir a veces, pero aparecen por ahí, ¿no? Y cuando las miramos del lado de seguridad, tienen un montón de cosas importantes que tenemos que ir asumiendo, ¿no? Las arquitecturas de cloud son muy distintas a las arquitecturas de on-premise. Lo comentaba un poco Eli hace un rato, ¿no? Yo en cloud necesito generar una trazabilidad distinta con el control o el nivel de acceso que tengo, que no es el mismo que tengo en on-premise, porque en on-premise yo tengo las cosas que son mías, ¿no? Y acá yo tengo servicios que se levantan y se bajan periódicamente, tengo picos que resuelvo levantando nuevos recursos. Entonces hay una gobernanza y hay una cantidad de elementos que suman las cloud para poder tener esa capa de servicios que necesitamos entender y trabajar. Hoy una arquitectura de cloud no tiene nada que ver con una arquitectura de on-premise. O sea, cuando yo voy a levantar una solución en cloud, en general estoy basándome, dependiendo del modelo, ustedes conocerán lo que es IaaS, SaaS y PaaS, pero dependiendo del modelo que elija, voy a tener siempre la necesidad de utilizar servicios, ¿no? Entonces, esas nuevas arquitecturas nos obligan también a mirar y a entender mejor los elementos de cloud. Cuando hablamos, como decíamos recién, ¿no? Microservicios, Zero Trust, Least Privilege,
Hay una cosa que creo que a muchos nos pasa, que lo vemos al pasar y a veces vamos a un cliente y nos dice, yo quiero implementar microservicios con Zero Trust, justamente, para decir el caso, ¿no? Y cuando empezamos a entender mejor la necesidad, vemos que es una necesidad comprada. En realidad, microservicios, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cada uno de estos componentes que por lo general se desarrollan a través de APIs van a ser autocontenidos, ¿no? Cada uno va a tener una función particular. Y cuando hablamos de Zero Trust, hablamos un montón de cosas, pero es un framework entero, ¿no? Pero en particular de dos o tres cosas importantes. Una de ellas nos dice asumir la brecha, ¿no? Y uno dice, asumir la brecha, no confíes en nadie y autentica siempre o valida siempre. Pareciera bastante sencillo, ¿no? Decir, bueno, no tiene ninguna complicación. Ahora, cuando hacemos doble clic en eso, ¿qué nos está diciendo? Asumir la brecha es un concepto bastante importante, ¿no? Y bastante distinto en lo que es paradigmático respecto a lo que veníamos trabajando años anteriores. Estamos diciendo, asumí que vas a tener un problema de seguridad, asumí que te van a quebrar tu seguridad y tomar recaudos para eso, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de controlar y verificar, estamos hablando de endpoint públicos, estamos hablando de soluciones que tienen una pata en Internet, como decimos a veces, que tienen una exposición a Internet o en su defecto, en algunos casos podemos trabajar con servicios internos, pero en general terminamos armando microservicios con elementos que tienen un acceso público. Entonces, ahí radica la importancia de que esas arquitecturas que pensamos que se suenan muy bien del libro tengan todos los elementos de seguridad que se necesitan, ¿no? Y ahí aparece para cada elemento autenticación, nuevas formas de acceso, nuevos protocolos de autenticación, de autorización. Así que ahí hay toda una capa también que cuando queremos hacer lo mismo que hacemos en on-premise, en cloud, si logramos ir por ese camino, las cosas van a funcionar, pero vamos a estar muy expuestos. Ese es el punto, ¿no? Las cosas van a funcionar. Y el negocio va a decir, ok, buenísimo, salió la solución. La realidad es que estamos muy comprometidos cuando alguien nos hace cualquier tipo de evaluación de seguridad y por supuesto que para los que están del otro lado del mostrador, ¿no? Que están buscando ese tipo de oportunidades. Lo último a comentar de acá, para avanzar un poquito más, es a nivel de cumplimiento. Ahí también aparece en este juego de interacciones entre empresas, en esta situación donde colaboramos todos entre todos, en empezar a mirarnos un poquito y a exigirnos el uno al otro, ¿no? Hoy por hoy, diría en los últimos 2 años, nos pasa mucho de que vienen clientes y dicen, bueno, tengo que implementar ISO 27001, tengo que implementar NIST, tengo que implementar ciertos frameworks de trabajo, que cada uno de esos frameworks te exige algo con el proveedor con el que trabajas. Y ese proveedor entonces se compra esa idea, se suma a seguir un estándar y le exige al otro. Entonces empezamos a encontrar a nivel de cumplimiento una cantidad de cuestiones, además del marco regulatorio habitual, de que si trabajamos con tarjetas tenemos ciertos estándares, si trabajamos con datos bueno, financieros, ni hablar, si trabajamos con salud y cada rubro tiene su estándar, empezamos a encontrar cuestiones de cumplimiento que nos empiezan a exigir nuestros propios pares, ¿no? Nuestro asociado de negocio. Entonces ahí aparece también otra vez y cada vez más diría yo, ese cumplimiento asociado a la seguridad, no solo al que veíamos antes, ¿no? De la calidad y qué sé yo, sino que asociado a la seguridad. Nos piden, para trabajar con fulano, tenemos que trabajar en seguridad, ¿no? Es decir, tenemos que cumplir con ciertas reglas como proveedores, como socios de negocio, ¿no? Ahí, por las dudas, que venimos medio monólogos, si alguien quiere comentar algo, decir algo, puede abrir el micrófono y contarnos experiencias, dudas. Creo que hay algo por ahí escrito en el chat, no sé. Cualquier comentario es bienvenido. Mientras tanto, yo sigo avanzando. Capaz que pasaste a la siguiente slide Sí, claro. y seguimos un poco porque o sea, está como muy ligada a esto que estábamos comentando, pero capaz que desde un punto de vista que nos hace como mucha falta, y es que a veces nos cuesta integrar la ciberseguridad en los procesos. Tendemos como a pensar que es como un stage final de un proceso de, no sé, desarrollo, de despliegue, de implementación y en realidad debería venir como más ligada a, bueno, a esta como nueva filosofía que plantea eh, DevOps, que empieza a incorporar muy acertadamente el concepto de DevSecOps, y es como eso, incorporar la seguridad en el durante y no como que fuera no sé, un check al final, en el que
bueno, te certifica de eso seguro, porque eso implica que, por ejemplo, tomando como práctico, como aplicación práctica lo que es el desarrollo, ¿no? Implica que justamente los desarrolladores estén como más en la vanguardia de lo que son las vulnerabilidades, de lo que son las buenas prácticas de programación, eh, los administradores en lo que son justamente conocer los estándares, que si bien no son una foto que capaz que mide como nuestra realidad o nuestro conocimiento, sí nos ayuda a tener como una idea de, bueno, de si las configuraciones que estamos aplicando son las más acertadas, ir un poco por ese lado. Y después, no sé, los analistas de base de datos también, las personas que manejan lo que son las identidades que comentaba Esteban también, esto del principio de menor privilegio, y nada, esos conocimientos que está bueno tener justamente en todo el proceso y que no sea como algo que se implementa aislado y al final, sobre todo también porque nos permite a nosotros como analistas de seguridad, que a veces somos como un poco cerrados con el resto de las áreas de tecnología y tenemos como nuestros encontronazos, nuestros choques, nos permite como acercarnos, o sea, acercarle a los equipos el conocimiento para justamente tener como una aplicación de buenas prácticas y también nos permite a nosotros acercarnos para tener más contexto y poder implementar controles o implementar capacitaciones o implementar servicios que puedan ser de utilidad y no que sean como justamente esto que comentaba Esteban de sacados de un libro y que no se puedan como aplicar bien a la vida diaria, porque como que ninguno de los dos escenarios es producente para ambos lados. Bien. Entonces, y acá te dejo a vos también, Eli, pero para ir a la otra parte más linda, ¿no? ¿Por dónde empezar? Establecimos, digamos, de alguna manera o comentamos lo que vemos nosotros de lo que es ambiente híbrido. Estuvimos conversando de los desafíos, podemos conversar muchas horas más de lo mismo, pero vamos a ir ahora al por dónde empezar, qué cosas hay por ahí, como a grandes rasgos, para poder diseñar y trabajar la seguridad desde un principio, como debe ser, y como un activo, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? A veces nos encontramos con la necesidad justamente de negocio de, bueno, necesitamos ir a la nube. ¿Y qué implica esto de ir a la nube? O sea, ¿qué tiene que ver como con concepto? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son mis activos? ¿Qué estoy manejando? Entonces nosotros diseñamos no sé, como un pequeño camino, como una mini guía de pasos de justamente qué cosas considerar en las etapas como más tempranas. Y, primero que nada, como esto que estaba diciendo, de diseñar una estrategia, de sentarnos con el cliente justamente a ver las necesidades, a ver eh, un poco qué es lo que vamos a hacer, de qué forma, a dónde queremos llegar. em, Después, sin dudas, evaluar y clasificar los activos, sobre todo porque necesitamos saber qué es lo que queremos proteger. ¿Es la información? Si tenemos un servicio SaaS, ¿es algún activo en particular? Si tenemos algún servidor o algún servicio alojado en equipo que sea crítico, que tenga cierta criticidad de la información que se está manejando y la alta disponibilidad, por ejemplo, de ese equipo. Em, Nada, es importante justamente evaluar y clasificar qué información estamos manejando, qué activos queremos proteger, si es también cuentas de personas, por ejemplo, o información que se maneja en ciertos sectores, puede ser también. Y ahí entra un poco esto de implementación de controles de acceso. Esto que comentaba Esteban, que está muy ligado como a las identidades este, y a los principios de least privilege y de cero trust, para justamente garantizar que quienes necesitan acceder a esa información y solamente esas personas, nada, accedan. Después, evaluación de la postura de seguridad, que esto tiene que ver justamente con esto de los estándares que estábamos diciendo, pero también puede ser diseñar nuestros propios estándares que tengan que ver justamente con aplicar esos que ya están diseñados por organizaciones que se dedican a eso, aplicarlos a nuestra realidad, ahí puede ser modificando alguno de los controles que se traen o agregando alguno nuevo.
en base a justamente conocer qué información estamos manejando, qué es lo que queremos proteger, de qué forma y cómo queremos llegar. Y bueno, ni que hablar del monitoreo continuo y de tener como un equipo de respuesta a incidentes o por lo menos un proceso para que justamente esto de asumir la brecha eh, lo llevemos como más a la realidad y justamente estemos como preparados y estemos en conocimiento de qué es lo que está pasando, o sea, cuál es la actividad que estamos teniendo en nuestra infraestructura, sea tráfico de red o sea, por ejemplo, no sé, compartir algún archivo que sea de carácter confidencial o manejar información o esto de políticas de contraseñas o qué información se está compartiendo en los ambientes colaborativos, por ejemplo, si tenemos una aplicación de mensajería como puede ser Microsoft Teams, eh, si se están compartiendo contraseñas o si nada, tener como ese conocimiento, tener esos servicios monitoreados, tener esa actividad monitoreada y tener un equipo preparado para que en el caso de que pase algo o sea, no quedemos como en blanco o un poco atados de pies y manos dependiendo de alguna persona del conocimiento de un equipo particular. Un poco eso. Bien, sí, así que un poco como para empezar a esbozar, estos son lo que entendemos nosotros una línea que nos permite llegar a ese lugar de cloud que queremos de alguna manera con las prestaciones de seguridad que vayamos definiendo, ¿no? En esa estrategia. Acá, consideraciones estratégicas, ¿no? O sea, hay un montón de palabras, de siglas que van a ver por ahí, que seguro han visto, que seguro llegan por mail y tiene que ver principalmente con el esfuerzo que se ha hecho desde lo que son las distintas instituciones, desde lo que son también a nivel global, digamos, ¿no? Desde lo que son también las cloud públicas con mayor madurez, como decíamos, Google, Microsoft, Amazon, hay más. Han logrado definir ciertos estándares, han logrado poner sobre la mesa algunos conceptos y algunas cosas que son importantes que manejemos cuando empezamos a hablar de seguridad en cloud. Y además, eh, refuerzan toda esa cantidad de servicios que nos van quedando disponibles en las clouds, ¿no? Las clouds hoy tienen muchísimos servicios y en particular de seguridad. Ahora en lo que sigue vamos a ver puntualmente la visión de Amazon y la visión de Microsoft de lo que es cloud y lo que es el enfoque de seguridad. Pero estas son algunas de las terminologías que van a aparecer por ahí, que vamos a ver por ahí, que están relacionadas es de alguna manera una vista distinta de la ley anterior, ¿no? O sea, ese camino que nosotros comentamos, aparecen muchas de estas cosas, ¿no? Lo que es la postura de seguridad. Hoy hay herramientas, las cloud tienen herramientas para gestionar la postura de seguridad. ¿Qué quiere decir la postura de seguridad? Quiere decir mirar cuál es mi nivel de exposición, cuáles son los riesgos que tengo asociados, todos a partir de ese primer dato que empezamos diciendo de la configuración, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener herramientas que nos muestran nuestro nivel de configuración de seguridad, nuestro nivel de exposición, y para bajar ese 95% que decíamos al principio de problemas de configuración. En particular, hay todo un equipo de trabajo, lo que es SCA, que ha definido algunos benchmarks, es decir, un conjunto de reglas que son buenas prácticas a seguir para cuando trabajamos en ambientes en cloud, que es uno de los estándares que más se usa en general. Uno siempre mira su infraestructura contra estos estándares. ¿Qué nos dicen estos estándares? Nos hablan de configuraciones y de cosas a tener en cuenta específicamente con esa mirada cloud. Por eso que son especialistas en esto, ¿no? Otra de las cosas que aparecen por ahí, de las nomenclaturas, es lo que es Workload Protection, o sea, protección de cargas de trabajo. Empezamos a definir ahí distintos alcances. Decíamos una cosa es la identidad y hay servicios de identidad, de mensajería, etcétera, que son apuntados, servicios muchas veces SaaS, que apuntan a ese tipo de soluciones ya, digamos, resuelto todas las capas anteriores y a nosotros nos queda solo la protección del dato, por decirlo así. Y después está lo que es la carga de trabajo como tal, o sea, cuando definimos infraestructuras más grandes donde nosotros tenemos que hacernos cargo de esa protección. Y después otra de las creo yo, disciplinas a esta altura que se van escuchando cada vez más es lo que es el centro de operaciones, el SOC, y esa necesidad constante de monitorear la seguridad.
generar todos los recursos posibles para que la cloud que yo estoy manejando y también on-premise, estos son servicios transversales, ¿no? Puedan tener toda la visión de seguridad a través de lo que son los logs y lo que son los eventos, ¿no? Y por último, lo comentábamos también en el último paso de lo que son primeros pasos. Este término también creo yo que calado mucho en las organizaciones, el incident response team, ¿no? El equipo de respuesta a incidentes. Hoy un incidente de seguridad incluye muchas partes, hay que conocer de muchas cosas y entonces son equipos multidisciplinarios que atacan muchísimas realidades y que tienen control sobre la información en distintos aspectos, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo también ahí para sumar y tener un proceso bien definido sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora más o menos rápido a ver un poquito en las dos cloud que le decíamos, en Amazon y en Microsoft, el enfoque de seguridad que le van dando y cómo lo están considerando, ¿no? En el caso de Amazon, nosotros identificamos siempre, dicho a veces por la propia gente de Amazon, de Amazon, ellos a veces se consideran más como, a veces decimos Lego friendly, digamos, o sea, son más como un Lego de servicios concretos que uno puede armar un servicio más grande. En el caso de Microsoft ya veremos que el enfoque es como mucho más, eh, digamos, compacto. Entonces, acá ponemos solamente una lista que va cambiando todo el tiempo, que se va actualizando y que van apareciendo nuevos servicios. Pero acá vemos cómo las grandes empresas de cloud públicas generan un montón de servicios y un montón de opciones para lo que es identidad de acceso, para lo que es detección y controles, para lo que es seguridad de infraestructura, para lo que es protección de datos. Nos ayudan también con herramientas para la respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes en cloud es muy distinta a lo que puedo hacer en on-premise, porque el nivel de exposición es distinto, porque los riesgos que tengo son distintos y naturalmente las acciones que tengo que tomar son distintas, ¿no? Acá aparecen de vuelta un montón de servicios que también están en el arte de ese conocimiento de cloud y de on-premise, saber con cuáles sí, con cuáles no, cuáles nos sirven más y cuáles nos sirven menos. Y muchas veces lo que terminamos encontrando en los clientes es que el cliente ya tiene su stack tecnológico, ya tiene ciertas soluciones y tenemos que de alguna manera integrar, porque eso somos de alguna manera integradores, integrar las soluciones que se tienen con las nuevas soluciones y a veces definir si el Shield de Amazon es mejor que el WAF que tiene on-premise o cosas así, ¿no? Entonces, así como a grandes rasgos, podríamos hablar de todos los servicios, no es la idea. Sí entender que la visión de Amazon es atacar por verticales de lo que son, de alguna manera, disciplinas de seguridad, de lo que son verticales de seguridad, y nos proponen un montón de servicios para controlar y hacer las cosas de forma eficiente. Sí, y Vamos que lo ahora a que tiene pasar que ver con, para un poquito en esta adelante. presentación, lo que tiene que ver con los costos de estos servicios, vieron que hay algunos que dicen free, otros que dicen free tier, otros que dicen free trial, depende como mucho del escenario, pero son servicios que, en lo que es un entorno empresarial, ¿no? Son servicios que son baratos y que no representan un gran porcentaje en lo que es el costo total de lo que la organización invierte en lo que es nube. O sea, representan más o menos un 20% del costo total de justamente lo que la organización está gastando. Entonces, a veces no es un tema de costos, sino que es más un tema como justamente de sentarse, pensar, identificar los activos y ahí en base a eso identificar justamente qué servicios quiero desplegar y bueno, con qué bagaje tecnológico, como comentaba Esteban, viene el cliente, para integrar y tener como un control un poco más sólido de lo que es ciberseguridad. Y ahora sí, en Bien. lo que es el, Acá el mundo simplemente, Amazon, ahí va. sí, te dejo a vos en pequeños, instanciamos en un par de servicios que entendemos centrales de Amazon para que se entienda un poco la lógica nomás. Sí, sí, sí. Nos vamos a centrar en dos servicios que son WarDuty y Security Hub. En particular, WarDuty, que es este primero, es justamente el servicio de detección de amenazas que tiene Amazon, que está bastante completito porque, bueno, tiene un análisis de varias fuentes de datos que son los VPC Flow Logs, que son los logs de tráfico de la Virtual Private Cloud que puede tener
desplegada el cliente en la nube, después los logs que son servicio de DNS, los eventos de CloudTrail que vieron que, bueno, no sé si conocen AWS como cloud, pero tiene una API a la que se le piden distintos servicios y cada una de esas llamadas a API representa un evento y esos son los eventos de CloudTrail. Después los eventos en el plano de datos de S3, que es el servicio de storage de AWS. Los servicios del plano de control de lo que es EKS y SS, que es el servicio de contenedores y Kubernetes, y después lo que son las bases de datos relacionales y no relacionales de las que cuenta Amazon. Eso toma como fuentes de datos y tiene varios tipos de detección en base a las bases de datos de inteligencia que colecta. Y bueno, los tipos de hallazgos los clasifica en justamente lo que puede ser Bitcoin mining, después servicios de command and control, conexiones anónimas y reconocimiento, y clasifica ese tipo de esos hallazgos y esas detecciones con distintas severidades que después se pueden exportar a servicios externos como pueden ser dentro de la misma nube que Security Hub, que es otro servicio que vamos a ver ahora. Se puede detectar también un análisis de malware porque justamente se analizan las instancias. Se puede llevar como a un análisis de respuesta a incidente con Amazon Detective que estaba en el slide anterior, y se puede también hacer como una gestión automatizada de algunos eventos con Event Bridge, que justamente este, se usa un poco para eso, y enviar alguna alerta con cierta severidad o que cumpla ciertos criterios hacia, por ejemplo, puede ser hacia aplicaciones de mensajería o vía mail o lo que sea, o directamente si tenemos un SIEM. Este, Nada, eso es un poco el pantallazo que queríamos comentarles de WarDuty. Pasamos al siguiente, que es Security Hub. Esta herramienta mide la postura justamente de seguridad en la nube, que era una de las siglas que les comentábamos, en base a hallazgos de otras herramientas. Una de ellas es WarDuty, pero también está Inspector, Access Analyzer, Macie, Firewall Manager y otras soluciones, porque se pueden integrar los hallazgos de soluciones externas a lo que es la suite de AWS hacia Security Hub. em, Ahí Amazon Inspector está relacionado con las actividades de instancias y de contenedores. Después, IAM Access Analyzer está asociado a los accesos y a las identidades dentro de AWS. Guarditi se los comentamos. Macie tiene que ver con la protección de datos. Después Firewall Manager tiene que ver con el tráfico de red. Y bueno, otras soluciones que se pueden integrar del mercado. Eh, Todos estos hallazgos se envían a la consola central de Security Hub, entonces tenemos de manera centralizada, valga la redundancia, los hallazgos de varias herramientas. Entonces esto nos permite no tener que estar entrando a las distintas consolas por separado, sino tener todo junto en una sola. Eso por un lado, y después tenemos otra pata que no está en este flujo, pero tiene que ver con el cumplimiento, porque tiene una pata de medir justamente en base a los estándares de SIS, del benchmark propio de AWS y algunos otros más, alguna ISO también tiene, que nos permite medir justamente la postura de seguridad de la nube, que no es lo mismo, que esto es como también un poco importante como concepto, que no es lo mismo que medir la postura de seguridad en base a estándares de los activos. O sea, una cosa es la postura de la nube y otra cosa es la postura de los activos. Y bueno, después en esta consola, con esos hallazgos, se puede tomar acciones automatizadas, como en el caso de WarDuty, que puede ser enviarlas a otros servicios de AWS para colectar esa información y bueno, tomar acciones en base a lo que se encuentra. Bien, entonces, ahí resumiendo y acelerando un poquito, que nos queda poco rato, eh, a nivel de Amazon, como vimos, la postura es un poco lo de verticales con un montón de servicios. En particular, WarDuty nos da esa vista de afuera de alguna manera, de entender con analítica y todo lo que es inteligencia artificial ahora, qué está sucediendo, qué amenazas estamos teniendo y demás. Y a nivel de Security Hub es como medir esa postura de seguridad y entender las configuraciones que tenemos. Nos da mucha gobernanza esto también porque también entendemos cuando algo se sale de lo que estamos controlando, ¿no? Cuando aparece una máquina nueva que no sabemos por qué.
apareció, si está cumpliendo los estándares o no. Otro enfoque totalmente distinto, y esta ya es el último, el segundo producto y las últimas slides, es el enfoque de Microsoft. Microsoft hace un enfoque de lo que se llama el Microsoft Security pensado más en las necesidades de alguna manera o en clasificarlo desde ese lugar. Tenemos por un lado plataformas y esto pasa con todas las clouds en realidad, en general por lo menos. Las clouds han entendido que el ambiente híbrido llegó para quedarse, entonces, y el ambiente multicloud también, entonces han empezado a ampliar sus productos no solo para soportar su propia cloud, sino para soportar cloud de terceros. Eso lo podemos ver acá en esta imagen como los productos de Microsoft ya no son, ya son Microsoft, por ejemplo, digamos, Defender o Sentinel, que ahora vamos a ver un poquito qué son, soportan otras clouds, ¿no? Y soportan on-premise también. Entonces, por un lado es esa amplitud de servicios del lado de Microsoft que también lo hace Amazon, y después desde esta visión está el multiplataforma, que es esto que les comentaba, y después de pensar en compliance y regulación, en seguridad y en lo que es identidades y gestión de identidades, ¿no? Entonces, separan estas necesidades para empezar a abrir productos y a generar productos que atienden cada una de esas necesidades, ¿no? En el caso de Purview, esto es lo que es seguridad en datos. En lo que es Defender, esto es lo que es seguridad, postura de seguridad y control de activos a nivel de cloud. Es decir, es un poco, no es igual, pero es un poco parte de lo que nos trae Security Hub, lo que nos trae WarDuty. Bueno, acá está pensado como un único producto con diferentes variantes. A nivel de Sentinel, acá tenemos todo lo que es la capacidad de lo que es las herramientas que llaman SIEM-SOAR, que es recolección de eventos de seguridad y capacidad de respuesta. Esto apunta a que uno pueda construir un SOC, un servicio de SOC sobre esta herramienta. Tenemos todo lo que es gestión de identidades con Entra ID, lo que antes llamábamos Azure Active Directory. Tenemos la gestión y el control de endpoint con Intune. Entonces, la visión de Microsoft va más por el lado de eh, tres, cuatro cosas básicas de separación, seguridad, compliance, identidad y productos amplios para esas realidades, ¿no? A modo de ejemplo nomás y para comentar un poquito algunos de ellos, como hicimos con el caso de Amazon, comentar Sentinel. Como les decía, Sentinel apunta a lo que es SIEM SOAR, como se llama ahora. Son soluciones que lo que hacen es colectar todo lo que son eventos de seguridad, trabajar sobre esos eventos, podemos hacer reglas analíticas, detección, investigación, hacer todo lo que sea necesario sobre los logs de eventos de seguridad de los distintos activos y posteriormente tomar acciones respecto a eso, es decir, tomar acciones proactivamente y termina siendo una herramienta central para lo que es esa gestión de incidentes, ¿no? Sí, ahí Algunas como es cosas que... Sí. perdón, Esteban, que te No, interrumpí. adelante, adelante. Ahí como es un servicio hosteado en la nube también y que Microsoft está muy arriba, lo que tenemos como ventaja es que, por ejemplo, lo que son fuentes de inteligencia y posibilidades de investigación de los hallazgos, lo tenemos como bastante enriquecido porque nosotros no tenemos que agregar esas fuentes de inteligencia a mano. Y nada, eso es una gran ventaja de los servicios que ofrecen las nubes porque se encargan justamente de proveernos de esa información para enriquecer nuestros datos. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos un poco más por la analítica y por adaptar los resultados justamente a nuestra realidad y no tanto por saber si estamos ingestando, si las fuentes que estamos manejando están actualizadas, porque eso se lo podemos delegar al proveedor. Bien. Nos quedan poquitos minutos, así que vamos a hacer más rápido todavía. Defender for Cloud. Esta es otra de las herramientas, recién decíamos la suite de Defender. Una de ellas, uno de los productos que incluye Defender es Defender for Cloud. Como vemos acá, ataca tres claras necesidades, digamos, apuntadas a lo que decíamos hoy de la nomenclatura, ¿no? Lo que es la gestión de la postura de seguridad, lo que es la protección de cargas de trabajo con herramientas específicas para asegurar contenedores, bases de datos, eh, clusters, etcétera, ¿no? Identidades, etcétera. Y después toda una capa que no hemos hablado mucho hoy de lo que es DevSecOps o lo que es seguridad en DevOps, ¿no? Y ahí también algunas integraciones. En este lugar, tanto Microsoft como Amazon, como las cloud públicas en general, todavía les falta bastante trabajo ahí, todavía falta desarrollar, pero están empezando a hacer sus primeras armas con eso. Sí, Así lo que que esta tiene es una son herramienta... herramientas, Sí, o sea, tienen herramientas como para controlar lo que es el flujo del pipeline de continuous integration, continuous deployment, o sea,
el flujo de despliegue de las aplicaciones, lo que no tienen tanto son herramientas de análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, lo que puede ser código estático de herramientas SAS o de lo que puede ser un análisis más dinámico. Pero sí lo que tienen es integración con esas herramientas, entonces nosotros lo que podemos hacer es integrarlas al pipeline y procesar esos resultados en nuestras consolas. Eso sí, tiene como la capacidad y la integración eh, para justamente recibir esos datos. Bien. No queríamos dejar de comentarles brevemente XDR, en este caso Defender XDR, lo van a escuchar por ahí, la terminología, seguramente es una de las nuevas palabritas que aparecen por ahí, siglas, que tiene que ver con darle una siguiente evolución a lo que antes era EDR, que es lo que antes era solamente el antivirus, ahora pasó de ser de antivirus a una versión más extendida, con más capacidades. Y ahora con el XDR le suma además más opciones de respuesta principalmente, ¿no? Sí, y lo que son las fuentes de, por ejemplo, el manejo de identidades. Antes era solo centrado en los endpoints y ahora, por ejemplo, tenemos lo que son herramientas colaborativas, lo que son las identidades, lo que son los permisos y un poco de lo que es DLP, que también está como bastante nuevo en las herramientas de Microsoft y suma como un poco por ese lado también. Por eso es más extended y no solamente endpoint. Bien, exacto. Y bueno, por último, y ya esta sí la última slide, creo que ya viene quedando un poco claro el escenario y dónde se aplican estas cosas. Ojalá muchos de ustedes hayan identificado cosas que por ahí tienen en sus ambientes de trabajo, pero principalmente hay cosas muy importantes. La gobernanza, verla desde el punto de vista de seguridad y no solamente de conocer y de la infraestructura nomás. Es importante entender que el proceso, cualquier proceso que queramos seguir desde la infraestructura tiene que tener esa mirada de seguridad. Y, y bueno, esa protección de entornos cloud. Las herramientas nos dan un montón de cosas, hay muchísimos servicios, lo que nos falta muchas veces es implementarlos. Por ese esquema que decía Eli al principio de la responsabilidad compartida, los proveedores de cloud nunca te van a asegurar el dato 100% a nosotros, ¿no? Nunca nos van a asegurar el dato porque el dato es de nosotros. Nos pueden ofrecer un montón de herramientas, nos pueden llevar hasta allí, hasta la orilla de ese lugar, digamos, pero no nos pueden terminar de configurar la seguridad en los datos porque eso es nuestra responsabilidad. Entonces, ahí es donde terminamos muchas veces fallando, ¿no? Bien, vamos a hacer justo con el tiempo. Algunos links de interés que por ahí quedarán en la presentación y Ahí se los agradecerles mandé por el por el chat tiempo. también por si les quieren mirar. Ah, buenísimo. Mira. Gracias. Agradecerles muchísimo por el tiempo. Muy contentos que estén por acá y eso era lo que queríamos compartir.